estamos en la parte, en la, en la última sección estuvimos analizando la gigantesca obra de desviar el curso del Nilo, o más bien de sus tres ramas principales, y llevarlo hasta Memphis. Fue realizada durante el reinado de este monarca, que nos parece tan lejano en el abismo del tiempo como una estrella lejana fulgor en la bóveda celeste. Desviaron el Nilo. Dice Wilkinson, Menes calculó con precisión la medida del poder al que tenían que oponerse y construyó un dique cuyos elevados montículos y enormes terraplenes dirigieron el agua hacia el este, y desde entonces el río se encuentra contenido en su nuevo lecho. Herodoto nos ha dejado una descripción poética pero a la vez precisa del lago Moeris, llamado así en honor al faraón que mandó formar esta lámina de agua artificial. Y estamos en su tema, sus numerosas compuertas, presas, esclusas y prácticos motores. Herodoto, el historiador, ha descrito este lago con una circunferencia de 125 kilómetros y una profundidad de 90 metros. El Nilo lo alimentaba a través de canales artificiales y almacenaba una parte del desbordamiento anual para la irrigación del país a lo largo de muchos kilómetros a redonda. Sus numerosas compuertas, presas, esclusas y prácticos motores fueron construidos con la mayor habilidad de estos egipcios. ¿Qué capacidad tenían ellos? El historiador Herodoto ha descrito este lago con una circunferencia de 725 kilómetros y una profundidad de 90 metros. Imagínense, es muy profundo, 90, este lago Moeris. El Nilo, el río, lo alimentaba a través de canales artificiales y almacenaba una parte del desbordamiento anual para la irrigación del país a lo largo de muchos kilómetros de redonda. Sabían que el Nilo, que lo tenían psíquicamente estudiado, venía disminuía el Nilo y después aumentaba. Eso era cuando casi todo el nuevo año que venía. Primero salía Sirio, el estrella en el ascendente en el escoltátil, salía Sirio primero que el sol, abajo venía el sol, y ahí fue demostrado que el río iba a crecer. Y para evitar las inundaciones, crearon todos estos canales, hicieron estos lagos para irrigar ahí a esa tierra después desértica y hacerla la más fuerte posible ya con esta agua. El historiador ha descrito este lago con una circunferencia de 725 kilómetros y una profundidad de 90 metros. El Nilo lo alimentaba a través de canales artificiales y almacenaba una parte del desbordamiento anual para la irrigación del país a lo largo de muchos kilómetros alrededor. Aquí medio egipcio. Sus numerosas compuertas, presas, esclusas y prácticos motores fueron construidos con la mayor habilidad. Estas compuertas son planchas fuertes de madera o de hierro que se deslizan por carriles o correderas y que se colocan en los canales, diques, para graduar o cortar el paso del agua. Las compuertas se cierran para que llegue donde sale el flujo del agua. Numerosas compuertas, las presas y las esclusas y plásticos motores. Estas esclusas son compartimientos, como Canal de Panamá, o sección cerrada con puertas de entrada y salida, que se construyen en un canal de navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente nivel. Se supone que el Atlántico y el Pacífico están en un nivel, está más alto que el otro. Piensa en un canal con un desnivel como si fuera una escalera de agua. Una esclusa permite que los barcos suban o bajen entre estos niveles. Se llena el agua, suben, se baja el agua y baja el barco. Para ello las esclusas se llenan o vacían de agua según sea necesario, elevando o bajando el nivel dentro del compartimiento. Es una esclusa. Los egipcios tenían sus numerosas compuertas, presas, esclusas y prácticos motores o convenientes máquinas o máquinas hidráulicas fueron construidos con la mayor habilidad, como los egipcios lo hicieron, más que las pirámides que hemos analizado, que ciencia más elevada tenía. Los romanos tomaron de los egipcios sus nociones, los romanos. Mucho más tarde tomaron de los egipcios sus nociones sobre las construcciones hidráulicas. Pero nuestros últimos progresos en la ciencia de la hidrostática han demostrado la existencia de una gran deficiencia por nuestra parte en algunas ramas de este conocimiento. Los romanos, pero fue Egipto, fue Grecia, fue Roma. Los romanos mucho más tarde, en un periodo muy posterior, tomaron de los egipcios sus nociones sobre las construcciones hidráulicas. Estas construcciones se refieren a lo que se utiliza el agua u otro fluido para mover algo, o una parte de la mecánica que estudia los fluidos y sus aplicaciones en la ingeniería. Puede referirse a sistemas que se usan líquidos bajo presión
para generar fuerza y movimiento. Líquidos para generar fuerza y movimiento. Son sistemas que aplican fluidos a presión para transmitir fuerza y generar movimiento. Funciones hidráulicas como elevadores hidráulicos, brazos de excavadoras y sistemas de freno. En la parte esta, los romanos mucho más tarde tomaron de los egipcios nociones sobre las construcciones hidráulicas. Pero nuestros últimos progresos en la ciencia de la hidrostática han demostrado la existencia de una gran deficiencia por nuestra parte de algunas ramas de este conocimiento, la hidrostática. En la hidráulica se basa en los principios de la hidrostática. La hidráulica se basa en los principios de la hidrostática, que es un líquido de reposo. Hidrostático. Los líquidos están estáticos. La hidráulica se basa en los principios de la hidrostática, los líquidos de reposo, y la hidrodinámica, los líquidos en movimiento en este caso. Es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo y equilibrio. Es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo y en equilibrio, la hidrostática. Como el principio de Arquímedes y la presión hidrostática, la presión atmosférica, que hace que el mar, los ríos se conduzcan así. Se analiza la compresión de cómo los fluidos en reposo ejercen fuerza y presión. Como los fluidos en reposo, se analiza la compresión de cómo los fluidos en reposo ejercen fuerza y presión a la vez. Así como la flotación de los objetos hidrostáticos, que es ciencia más elevada de la ciencia. Pero nuestros últimos progresos en la ciencia de la hidrostática han demostrado la existencia de una gran deficiencia, por otra parte, en algunas ramas de este conocimiento. Así, por ejemplo, si bien conocían lo que en hidrostática se denomina la gran ley, parece que estaban menos familiarizados con lo que nuestros ingenieros modernos conocen como juntas y estancas. Su ignorancia queda suficientemente demostrada por el hecho de que conducían el agua a través de grandes acueductos a nivel, en lugar de hacerlo a menor coste mediante tuberías de hierro subterráneo. Pero los egipcios evidentemente emplearon un método muy superior en sus canales y obras hidráulicas artificiales. De acá, esta parte. Así, por ejemplo, si bien conocían lo que en hidrostática se denomina la gran ley hidrostática, este principio establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible. Este principio establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible como el agua y en equilibrio se transmite sin disminuir a todos los puntos del fluido. Se transmite a esa presión y a las paredes del recipiente que lo contiene. Este principio es fundamental para comprender el funcionamiento de los dispositivos como las prensas hidráulicas, donde se utilizaban para multiplicar las fuerzas. En esta parte de la gran ley, la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad. Es la presión en un punto del interior de un fluido, la presión de ese punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, mayor presión en este caso. A la profundidad que se encuentra dicho punto. La presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Es de la gran ley. Así, por ejemplo, los egipcios conocían lo que en hidrostática se denomina la gran ley. Parece que estaban menos familiarizados con lo que nuestros ingenieros modernos conocen como juntas y estancas. Parece que estaban menos familiarizados con lo que nuestros ingenieros modernos conocen como juntas. La junta se llama pieza diseñada para crear un sello hermético entre dos componentes. Su función principal es evitar la fuga de fluidos o de gases. Permiten el sellado de uniones y impiden fugas de agua. Las juntas y las estancas es una tubería diseñada para ser hermética o impermeable. Lo que significa que no permite la entrada o salida de líquidos o gases o de partículas. La estanca. Así bien, por ejemplo, si bien conocían lo que en hidrostática se denomina la gran ley, parece que estaban menos familiarizados con lo que nuestros ingenieros modernos conocen como juntas estancas. Su ignorancia queda suficientemente demostrada por el hecho de que conducían el agua a través de grandes acueductos a nivel, en lugar de hacerlo a menor coste mediante tuberías de hierro subterráneas. En esta parte, su ignorancia queda suficientemente demostrada por el hecho de que conducían el agua a través de grandes acueductos a nivel, en lugar de hacerlo a menor coste mediante tuberías de hierro subterráneas. Pero los egipcios evidentemente emplearon un método muy superior en sus canales
y obras hidráulicas artificiales. A pesar de ello, los ingenieros modernos contratados por LESEP para el canal de Suez, quienes habían aprendido de los antiguos romanos todo lo que su arte les podía enseñar, derivando a su vez sus conocimientos de Egipto, se burlaron de la sugerencia de que debían buscar un remedio a algunas imperfecciones de su trabajo estudiando el contenido de los diversos museos egipcios. A pesar de ello, los ingenieros modernos contratados por LESEP para hacer el canal de Suez, LESEP nació en 1805, Ferdinand, fue un diplomático de carrera, empresario. Su papel más importante fue realizar dos ambiciosas obras de ingeniería civil, durante la segunda mitad del siglo XIX. El primero, el canal de Suez, y después el canal de Panamá. En uno consiguió el triunfo de esto y en otro fracasó. Concluyó el primero canal de Suez en 1869 y recibió muchos méritos y honores por ello. Pero la suspensión del segundo, del de Panamá, en 1889, provocó la repulsa de su país y condujo a uno de los mayores escándalos financieros en la Francia de finales del siglo XIX. Escándalo en Panamá. No pudieron los franceses de Panamá, fueron los gringos después, que le quitaron a Colombia su parte de Panamá. Antes Panamá era parte de Colombia y los colombianos tontos estaban los gringos, bueno, sí, dejaron entrar y ellos financiaron la independencia de los indios de Panamá, porque Colombia era muy grande y Panamá es más chiquito, así podían controlarlo más fácilmente, dieron dinero a los indios de Panamá y así se independizaron. Y Colombia perdió lo que es el canal de Panamá. El canal de Colombia iba a ser más gente que contrató a los gringos, así como los mexicanos, como los gringos, dicen. Le quitaron Arizona, Nuevo México, California, la Florida, aunque los mexicanos son lo mismo con Guatemala antes. Guatemala antes Chiapas era parte de Guatemala, y los mexicanos lo quitaron a la fuerza. Y el karma, entonces le dio que los gringos le quitaron después a ellos todas esas porciones del norte de México. California, Arizona, Utah, Colorado. Bueno, este fue José Lépez y condujo, pero la suspensión del segundo canal de Panamá en 1889 provocó la repulsa de su país y condujo a uno de los mayores escándalos financieros de la Francia al final del siglo XIX. A pesar de ello, los ingenieros modernos contratados por LESEP para el canal de Suez, es un canal artificial navegable que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, o sea, el Océano Índico. Su longitud es de 193 kilómetros, el canal de Suez. Fue impulsado desde 1859 a 1859, una década, 10 años. El canal es de vital importancia para el abastecimiento europeo del petróleo y el comercio mundial en general, puesto que permite la comunicación entre Europa y el sur de Asia sin rodear todo el continente africano. El canal de Suez, qué maravilla. A pesar de ello, los ingenieros modernos contratados por LESEP para el canal de Suez, quienes habían aprendido de los antiguos romanos todo lo que su arte les podía enseñar, estos ingenieros aprendiendo de los antiguos romanos todo lo que su arte les había permitido enseñar en la ingeniería hidráulica, derivando a su vez su conocimiento de Egipto dominó Grecia a Roma. Ahí lo lograron egipcios, derivando a su vez su conocimiento de Egipto. Estos ingenieros se burlaron de la sugerencia de que debían buscar un remedio a algunas de sus imperfecciones de su trabajo estudiando el contenido de los diversos museos británicos. La sugerencia se burlaron estos ingenieros, estos europeos, como siempre. Tan elevados, se burlaron de la sugerencia de que debían buscar un remedio y una solución a algunas imperfecciones de su trabajo estudiando el contenido de los diversos museos egipcios. Dicen, sin embargo, los ingenieros lograron dotar a la orilla de esa larga y fea zanja, como el profesor Carpenter llama el canal de Suez, dotaron de la fuerza suficiente para convertirlo en una vía navegable, en lugar de una trampa de lodo para los barcos, como era al principio. Los ingenieros lograron dotar a las orillas. Vamos a su tema. Sin embargo, los ingenieros lograron dotar a las orillas de esa larga y fea zanja, como el profesor Carpenter llama el canal de Suez. El profesor Carpenter nació en 1813, William Benjamin, fue un médico, zoólogo de invertebrados y fisiólogo inglés, era miembro de la Sociedad Filosófica Americana, eso fue presidente de la sociedad de Inglaterra, la Real Sociedad fue presidente y fue un gran egiptólogo.
Este es Carpenter. Sin embargo, los ingenieros lograron dotar a las orillas de esa larga y fea zanja, como el profesor Carpenter llama a de Suez. Le dotaron a los ingenieros de la fuerza suficiente para convertirlo en una vía navegable, en lugar de una trampa de lodo para los barcos, como era al principio. Entramos en los depósitos aluviales del Nilo durante los últimos 30 años. Los depósitos aluviales del Nilo durante los últimos 30 siglos han alterado completamente el área del delta, de modo que está creciendo continuamente hacia el mar y añadiendo los territorios del Caribe. Estos depósitos aluviales del Nilo, los depósitos aluviales son acumulaciones de sedimentos transportados y depositados por el agua, generalmente ríos, arroyos en los valles, llanuras de inundación y otros lugares donde la corriente se frena y deja caer su carga de sedimentos. Son terrenos que se han formado a partir de materiales arrastrados y depositados por las corrientes del agua, los depósitos aluviales. Los depósitos aluviales de ese gran río, el Nilo, durante los últimos 30 siglos, los últimos 3000 años, han alterado completamente el área del delta del Nilo, como se ramifica, como la extracción de escorpión, Egipto, el Nilo, se crea mucho escorpión con el Nilo. Los depósitos aluviales del Nilo durante los últimos 30 siglos han alterado completamente el área del delta. El delta del Nilo es una formación geográfica triangular, pero es como el deltoide, un músculo que está en el nombre del delta. Es una formación geográfica triangular o en forma de abanico, que se forma en la desembocadura de un río. Al encontrarse con un cuerpo de agua estancada, el río, cuando encuentra un cuerpo de agua estancada como un mar, un lago u otro río, se forma por la deposición de sedimento que el río transportaba, se deposita ese sedimento que el río transportaba, creando una zona fértil y rica en biodiversidad, el delta. Los depósitos aluviales del Nilo durante los últimos 30 siglos han alterado completamente el área del Nilo, de modo que está creciendo continuamente hacia el mar, y lo que es el mar, y añadiéndose los territorios del Caribe. Ese delta, ese depósito aluvial es mucho más grande el Nilo. De modo que está creciendo el Nilo continuamente hacia el mar y añadiéndose el territorio del Caribe. Este Caribe es el nombre del gobernador de Egipto en el delta del Nilo. Es el nombre que le dio el sultán otomano al gobernador de Egipto, el Caribe. Es el nombre del gobernador de Egipto en el delta del Nilo. Esta zona, en la época de la dominación británica, y los británicos ahí, era importante para el comercio y la agricultura. Los ingleses mandaban, como los gringos están perdiendo la estrella, los ingleses ahora que mandan por los ingleses, absolutamente nada, una destrucción, un caos en su país. El rey que mandó a asesinar a Adriana, a su esposa, que estaba embarazada, y está ahí puramente se casó con la prostituta Camila Carter. Bueno, el Jedibe es el nombre del gobernador de Egipto en el delta del Nilo. Esta zona, en la época de la dominación británica, era importante para el comercio y la agricultura. El Jedibe es un título otorgado por el sultán otomano al gobernador de Egipto. Antes mandaban ahí los otomanos, los árabes, los sultanes. Los turcos, hasta que la Primera Guerra Mundial, lo vencieron el Imperio Otomano, y Inglaterra y Francia se dividieron en las colonias. El Jedibe. Así es que los depósitos aluviales del Nilo durante los últimos 30 siglos han alterado completamente el área del delta, de modo que está creciendo continuamente hacia el mar y añadiéndose al territorio del Caribe. Tras la derrota de Antonio y Cleopatra en el Actio, en la antigüedad, la desembocadura principal del río se llamaba el Pelusia, y el canal excavado por uno de los reyes, el canal de Mecao, conducido desde Suez hasta este brazo. Tras la derrota de Antonio y Cleopatra en el Actium, se propuso que una parte de la flota pasara por el canal hasta el Mar Rojo, lo que demuestra la profundidad del agua que aquellos primeros mineros habían conseguido. Este es un tema de la derrota de Antonio y Cleopatra en Actium. Un nuevo orden mundial ocurrió. Con Augustus venció y perdió lo que antes pasó Antonio y Cleopatra. En la antigüedad, la desembocadura principal del río Nilo se llamaba el Pelusian. El Pelusian fue una antigua ciudad egipcia ubicada en la desembocadura más oriental del Nilo, en el extremo noreste del delta, Era la ciudad más importante del este del Bajo Egipto, el Pelusian, y jugó un papel crucial en la historia de la región. El Pelusian, una ciudad antigua egipcia ubicada en esa desembocadura más oriental del Nilo, la más oriental, en el extremo noreste del delta, era la ciudad más importante del este del Bajo Egipto, como
y jugó un papel crucial en la historia de la región, el Pelusia. En la antigüedad, la desembocadura principal del río se llamaba el Pelusia, la más oriental del río. Y el canal excavado por uno de los reyes, el canal de Necao, conducía desde Suez hasta este brazo. Hay un canal excavado por el faraón. Por uno de los reyes, el canal de Necao conducía desde Suez hasta este brazo. Ya antes del canal de Suez, ya estaba el canal de los faraones de Necao. El Necao II era un faraón de la dinastía 26 que gobernó el antiguo Egipto del 610 al 595 a.C. Durante su campaña en Siria, Necao inició, aunque nunca llegó a completarlo, el ambicioso proyecto de hacer un canal navegable desde el brazo oriental perusiano del Nilo hasta el Mar Rojo. El canal de Necao fue el primer propulsor del canal de Suez, muchos siglos antes. Esta nueva vía fluvial estaría destinada a facilitar el comercio entre el Mediterráneo y el Océano Índico. Esta vía fluvial es facilitada por los trabajos de Necao. Sería finalizada posteriormente por el emperador Darío el Persa I. Necao lo inició y lo terminó lo que es Darío. Interesante, este faraón, Necao II, faraón de la dinastía 26, que gobernó el antiguo Egipto del 610 al 595 a.C. Durante su campaña en Siria, Necao inició, aunque nunca llegó en Siria, aunque nunca llegó a completar el ambicioso proyecto de hacer un canal navegable desde el brazo oriental perusiano del Nilo hasta el Mar Rojo. El canal de Necao fue el primer precursor, de muchos siglos después, del canal de Suez. Esta nueva vía fluvial estaría destinada a facilitar el comercio entre el Mediterráneo, Europa y el Océano Índico. Esta vía fluvial facilitada por los trabajos de Necao. Esta vía fluvial facilitada por el trabajo de Necao fue finalizada posteriormente por Darío I, Darío el Persa. Bueno, en la antigüedad la desembocadura principal del río se llamaba el Pelusiano. Y el canal excavado por uno de los reyes, el canal de Necao, conducía desde Suez hasta este brazo. Tras la derrota de Antonio y Cleopatra en Accio, se propuso que una parte de la flota pasara por el canal hasta el Mar Rojo, hasta Asia, lo que demuestra la profundidad del agua que aquellos primeros ingenieros habían conseguido. En esta parte, tras la derrota de Antonio y Cleopatra en Accio, Marco Antonio, nació en 83 a.C., era un militar político romano de la época final de la República. Jugó un papel fundamental en la transformación de la República Romana de una república constitucional al autocrático imperio romano. El autocrático imperio romano ya estaba en decadencia. Las disensiones entre Octavio y Marco Antonio se trocaron en abierta guerra civil en el año 31 a.C. Mataron al César, el Bruto, y el otro que el Craso, y después en los siglos de marzo, y entonces quién quería el poder absoluto. Estaban luchando en esta parte, ya había fallecido también Pompeyo, lo mataron en Egipto. Se estaban luchando aquí lo que es un sobrino de César, Augustus, que fue y Octavio Augustus contra la mano derecha de César, que era Marco Antonio. Así que fue un papel importante, fue un papel fundamental Marco Antonio en la transformación de la República Romana, de una república constitucional al autocrático imperio romano. La disensión entre Octavio y Marco Antonio se trocaron en abierta guerra civil en el año 31 a.C. Marco Antonio, aliado con la reina Cleopatra VII, fue finalmente derrotado en una batalla naval del Accio en el 31 a.C. Una batalla naval que decidió el futuro de la humanidad. En el Accio entre Marco Antonio y Octavio. De regreso a Alejandría, fue incapaz de hacer frente a las fuerzas del futuro Augustus, del emperador Augustus Octavio, y se suicidó apenas un año después de su derrota. Marco Antonio. La derrota de Antonio y Cleopatra en Accio, Cleopatra, muy conocida por traductora, nació en el 69 a.C., fue la última gobernante de la dinastía ptolomaica del antiguo Egipto. Cuando murió Alejandro Magno, de un gran imperio, ¿quién era su sucesor? No dijo ninguno, al mejor, y entonces sus generales se repartieron ese gran imperio, ese gran pastel. Ptolomeo, su general, cerró el Egipto, Seleuco la Siria y otras cosas que las por allá. No, la Cleopatra, así fundó el Ptolomeo primero, la dinastía ptolomaica, los nuevos faraones de sangre macedonia griega en el Egipto, hasta que llegó a la última, que fue Cleopatra VII, que pasó a ser una provincia romana, fue conquistada. Cleopatra
Fue la última gobernante, nació en el 69 a.C., última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto. Una gran diplomática, comandante naval, lingüista, escritora de tratados médicos. Fue la única que aprendió a hablar el Egipto, dicen el Egipto, además el griego. Escritora de tratados médicos. Julio César tuvo una relación amorosa con Cleopatra, de la cual nació su hijo César. Así se quedó actualmente otro que cayó en la garra de Cleopatra, totalmente cautivado por la belleza y la seducción de esa mujer. Y la inteligencia. Cleopatra. Bueno, Julio César cayó totalmente cautivado en la garra de esa mujer de Cleopatra. Y así él hasta le iba a regalar lo que es una parte del territorio de Roma, una provincia, y allá en el Senado no mataban al César y le regalaban extranjeras grandes proporciones. Y por eso también eso es un punto para la conspiración de asesinar al gran Julio César. César tuvo una relación amorosa con Cleopatra, la cual nació un hijo, Cesarión, el futuro descendiente, Cesarión. Después del asesinato de César, la Cleopatra quiso que su hijo Cesarión fuera el emperador, pero no estaba de acuerdo Octavio Augusto, que quería el poder, y por eso no fue Cesarión el gran emperador. Después del asesinato de César, otro también brusco se dijo al final, bueno, en el Senado lo asesinaron al gran César. Después del asesinato de César, Julio César tuvo una relación Cleopatra con Marco Antonio. Estaba usando el poder, ¿no? Marco Antonio, la cual tuvo 3 hijos con Marco Antonio. Se la pagó una vez, pagó el César, una mujer viva tiene 2 parejas encendidas. Una se apaga, la otra queda encendida. Tuvo una relación amorosa con Marco Antonio, con el poder, la cual tuvo 3 hijos, la Cleopatra. Y después, cuando perdieron en la batalla naval de Accio, ella descubrió que le iban a llevar a Roma como prisionera, le iban a exhibir como prisionera, allá, Octavio, Augusto, y ella evitando eso se suicidó. Dice que fue como una serpiente que se puso que le mordiera una áspide a lo que es a la Cleopatra. Tras la derrota de Antonio y Cleopatra en el Accio, esta batalla del Accio se produjo el 2 de septiembre del 31 a.C. Entre la flota de César Octavio y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra, su mujer Cleopatra y esposa. El heredero de César, Cayo Julio César Octavio, el heredero se enfrentó al que fue mano derecha de César, Marco Antonio. Una pugna por el imperio. El heredero de César, Cayo Julio César Octavio, más conocido como Augustus, que viene de agosto, Julio, César y agosto, ese también quería estar ahí en el calendario para que todo lo recordara. Así que el heredero César Octavio Augustus se enfrentó al que fue la mano derecha de César Marco Antonio, que tenía mucha batalla, lo que es con armenios, con los partos. Se enfrentaron ahí hicieron el futuro. Octavio estaba sentado en Italia y dominaba la mitad occidental del Imperio Romano. Octavio estaba en Italia, sentado ahí en la península, dominaba la mitad occidental del Imperio Romano, mientras que Marco Antonio, por otra parte, controlaba la gran parte de la mitad oriental del Imperio, la mitad oriental del Imperio. Estamos por el poder central. Con la ayuda de su aliada y esposa Cleopatra VII, cabeza de reino helenístico de Egipto, estaba allí. Marco Antonio controlaba la gran parte de la mitad oriental del Imperio. Con la ayuda de su aliada y esposa, Cleopatra VII, cabeza del reino helenístico de Egipto. Nuestra derrota de Antonio y Cleopatra en Actium, con un triunfo de Octavio Augusto, damos comienzo a una nueva era del Imperio Romano. Tras la derrota de Antonio y Cleopatra en el Actium, se propuso que una parte de la flota pasara por el canal de Necao hasta el Mar Rojo, ¿no? que lo conduciera el canal de los faraones. Se propuso una parte de la flota pasara por el canal hasta el Mar Rojo, el canal de Necao o canal de los faraones, lo que demuestra la profundidad del agua que aquellos primeros mineros habían conseguido en ese canal de esos egipcios. Así pasaban sus grandes barcos de guerra de los romanos. Y entramos los colonos de Arizona y Colorado han recuperado. Vamos de Egipto, vamos a Estados Unidos. Los colonos de Colorado y Arizona han recuperado recientemente grandes extensiones de tierra estéril mediante un sistema de irrigación, recibiendo de los diarios de la época no pocos elogios por su ingenio. Los colonos de Colorado y Arizona, los estados, Colorado, en 1948 Estados Unidos anexó Colorado. Después de su victoria sobre México, fue admitido en la Unión Americana como estado número 32. Se liberaron de los católicos de Colorado.
En 1848 Estados Unidos anexó Colorado. Ahí fue la gran guerra de Estados Unidos y México. Y venció a Estados Unidos y quitaron todo lo que es California, Arizona, Nuevo México, Colorado, la Florida. En 1848 Estados Unidos anexó Colorado después de su victoria sobre México. Fue admitido en la Unión como Estado número 38. Que es Estados Unidos. Debe invadir Baja California, Sonora, Sinaloa, debe invadir lo que es Coahuila y anexionarlo como Estado de Estados Unidos y liberarlos del cartel. Ahí manda el cartel. En México, hace poco en la Ciudad de México, asignaron a los asesores de la alcaldesa de México, fueron asesinados los asesores, increíblemente en la Ciudad de México, en la mafia está luchando ahí. Pero es que la Sheinbaum se inclina ante los mafiosos, dice que México es soberano, dicen que no entiende que Estados Unidos les libere los carteles, pero el soberano hay quien manda los carteles. No son nada los carteles, les tiene miedo o me inesta para gobernar la presidencia de Estados Unidos. Les tiene miedo, o forma parte de ellos, o recibir un financiamiento como la mayoría de los presidentes. Dice los colonos de Colorado, bueno, permitido en la Unión Americana como Estado, número 38, número 30, pues fueron 50 los estados. Los colonos de Colorado y Arizona en un principio fue colonizado por España. Pues como había mucho frío, el clima no le gustaba a los ibéricos el frío, ¿no? El frío y el calor, son pasionales. En un principio fue colonizado por España, Arizona, pasando a control de México en 1821, cuando México se independizó de España. De España, México se independiza en 1822 para hacer Arizona parte de México, se independizó, pero en 1848, con el fin de la intervención estadounidense en México, fue la liberación de los grandes estados, que hoy día serían miserables, ignorantes y pobres, igual mexicanos, por eso Arizona, Colorado, eran católicos. Pero en 1848, con el fin de la intervención estadounidense en México, la mayor parte de Arizona pasó a manos de los yanquis, de los norteamericanos. En 1948, bueno, con el fin de la intervención de estadounidense en México, la mayor parte de Arizona pasó a manos de los yanquis. El 14 de febrero de 1914, Arizona se convirtió en el último territorio estadounidense dentro de los 48 estados contiguos en adquirir el estatuto de Estado, sin contar lo que es Alaska y lo que es Hawái. El 14 de febrero, digamos la amistad de 1914, el año que iba a comprar la guerra mundial, cuando mataron a los civiles, Francisco José, los Habsburgo, los judíos, fueron los matones. El 14 de febrero de 1914, Arizona se convirtió en el último territorio estadounidense dentro de los 48 estados contiguos, los estados, en adquirir el estatuto de Estado. El último estado de Arizona, la Unión Americana. Bueno, los colonos de Colorado y Arizona han recuperado recientemente grandes extensiones de tierra estéril mediante un sistema de irrigación, recibiendo los diarios de la época no pocos elogios por su ingenio. Colorado de Egipto a Colorado y Arizona. Así que los colonos han recuperado recientemente grandes extensiones de tierra estéril mediante un sistema de irrigación, recibiendo de los diarios de la época no pocos elogios por su ingenio. La tierra más fértil para la tierra era su tema, pero a lo largo de 800 kilómetros por encima del Cairo se extiende una franja de tierra ganada al desierto y convertida, según el profesor Carpenter, en la más fértil sobre la faz de la tierra. En Egipto, imagínense, la tierra más fértil. Haciendo una comparación, los periódicos lo llaman a los colonos de Arizona y de Colorado, que habían hecho un gran canal y habían hecho sistemas de irrigación y habían hecho la tierra muy fértil. Pero a lo largo de 800 kilómetros por encima del Cairo se extiende una franja de tierra ganada al desierto y convertida, según el profesor Carpenter, en la más fértil sobre la faz de la tierra. A lo largo de los 800 kilómetros por encima del Cairo, el Cairo quiere decir literalmente la fuerte y la victoriosa. Es la mayor ciudad del mundo árabe. Es la mayor ciudad más grande que la Meca, más grande que Riyadh, que Doha, más grande que todo eso, pues, esos de Turquía, Estambul, más grande de Pakistán, de Islamabad. Egipto, el Cairo, es la mayor ciudad del mundo árabe. Es el corazón de Egipto, tanto social como político, económico y religioso, como geográfico. El Cairo tiene más de 16 millones de habitantes. Una de las principales ciudades más pobladas del mundo. El Cairo, pero a lo largo de 800 kilómetros por encima del Cairo, el Cairo está en el centro del delta, donde se encuentran las ramas como en el medio de Egipto. Pero a lo largo de 800 kilómetros por encima del Cairo se extiende una franja de tierra ganada al desierto y convertida, según el profesor Carpenter, en la más fértil sobre la faz de la tierra. Imagínense qué capacidad de constructor.
comparación que hace con los colonos, no, los colonos de Colorado y Arizona han recuperado recientemente grandes extensiones de tierra estéril mediante un sistema de irrigación, recibiendo los diarios de la época no pocos elogios por su pero a lo largo de 800 kilómetros por encima del Cairo, Egipto, se extiende una franja de tierra ganada al desierto y convertida, según el profesor Campbell, en la más fértil sobre la faz de la tierra. Ahí les dice, como miran, porque veces están muy verdes, mira, tienen muchos cultivos arriba del Cairo. Según el profesor Campbell, es la más fértil sobre la faz de la tierra. La red de canales sobre el delta que ya se del periodo anterior. Dice Carpenter, durante miles de años estos ramificados canales han transportado agua dulce del Nilo para fertilizar la tierra de esta larga y estrecha franja, así como la del delta. Él describe, Carpenter, la red de canales sobre el delta que data de un periodo temprano de los monarcas egipcios. Dice que durante miles de años, estos ramificados canales, estos canales secundarios, han transportado agua dulce del Nilo para fertilizar esta tierra. Fertilizar, que enriquecer el suelo con nutrientes, sabor, fertilizantes, para mejorar su capacidad de soportar el crecimiento de las plantas. Durante miles de años, estos ramificados canales han transportado agua dulce del Nilo para fertilizar la tierra de esta larga y estrecha franja, así como la del delta del Nilo. Él describe la red de canales sobre el delta, que data de un periodo temprano de los monarcas. Un periodo temprano, hace miles de años. Esa red de canales tenían ellos, comparado con los colonos de Arizona y Colorado, también los egipcios mucho más antiguos, hicieron este lugar más fértil sobre la faz de la tierra. Con esa red de canales sobre el delta, que data de un periodo temprano de los monarcas egipcios, en esa monarcas egipcios. Cuando dice el PDF, la mala traducción, dice, Heródoto nos ha legado una poética y fiel descripción del lago Moeris, así llamado por el monarca egipcio a quien se debió aquella artificial sábana de agua. Dice el famoso historiador que el lago medía 450 millas de circuito por 300 pies de profundidad y lo alimentaba en el Nilo mediante canales que derramaban parte de las aguas procedentes de las inundaciones anuales, con objeto de aprovecharlas para el riego de muchas millas a la redonda. Había en el lago muy hábilmente construidas sus correspondientes compuertas, presas, esclusas y máquinas hidráulicas. Los romanos aprendieron posteriormente a los egipcios el arte de las construcciones hidráulicas, pero nuestros progresos en esta rama de la mecánica han revelado las muchas deficiencias de que adolecieran en varios pormenores. Pues si bien conocían los principios y leyes generales de la hidrostática e hidrodinámica, no estaban tan familiarizados como los ingenieros modernos con los enchufes y las punturas. Allá era la traducción correcta, conocían la ley principal de la hidrostática, que es otra cosa. Y bueno, los romanos aprendieron posteriormente a los egipcios el arte de las construcciones hidráulicas, pero nuestros progresos en esta rama de la mecánica han revelado las muchas deficiencias de que adolecieron en varios pormenores, pues si bien conocían los principios y leyes generales de la hidrostática y la hidrodinámica, no estaban tan familiarizados como los ingenieros modernos con los enchufles y junturas de los tubos de conducción. Según lo prueba, que construyeron muy largos acueductos a flor de tierra, en vez de cañerías subterráneas de hierro. Sin embargo, los egipcios emplearon indudablemente procedimientos de mayor perfección en sus canales y demás obras hidráulicas. Y aunque los ingenieros encargados de las obras del canal de Suez habían aprendido su ciencia de los romanos, como estos de los egipcios recibieron con burla la indicación de que tal vez en los museos del país hallarían medios de corregir algunas imperfecciones del proyecto. No obstante, los ingenieros lograron dar a aquella larga y horrible zanja, como llamó Carpenter al canal de Suez, la suficiente resistencia para convertirla en vía navegable, lo que al principio parecía cenagosa trampa para aprisionar buques. Los aluviones del Nilo han alterado por completo en 30 siglos el área de su delta, que paulatinamente se adelanta mar adentro y extiende con ello los dominios del Caribe. En la antigüedad, la boca principal del Nilo se llamaba Pelusiana, y hasta ella llegaba desde Suez el canal de Mecao, abierto por el rey de este nombre. Después de la derrota de Antonio y Cleopatra en Asio, una parte de la flota pasó al Mar Rojo por este canal, lo que denota la profundidad que le dieron aquellos primitivos ingenieros. Los colonos de Colorado y Arizona, Estados Unidos,
han fertilizado recientemente vastos terrenos antes estériles, mediante un ingenioso sistema de riego que mereció calurosos elogios de la prensa. Pero no es tanto su mérito si consideramos que unas 500 millas más arriba del Cairo se extiende una faja de tierra que, sustraída a la aridez del desierto, es, según Carpenter, el país más fértil del mundo, más feraz. Dice sobre particular este autor que durante miles de años condujeron estos ramificados canales el agua dulce del Nilo para fertilizar vía larga y angosta faja de tierra de la misma suerte que el delta, cuya peculiar red de canales data los primitivos tiempos del monarca egipcio. Esta traducción equivocada tiene muchos errores. Analizamos la otra traducción original y pasamos a lo que es a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo cerraremos con las invocaciones finales. Égate, Prosepina, Persephone, o poderes del odio. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el lobo central universal, nuestro lobo solar, la energía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Mahavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahatohan, Mahasura, los siete Johanes y los diablos maestros, la gran fraternidad oscura, y perversamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, descuida y guerra circundan y encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. De aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a los dirigentes por naciones para que establezcan sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se apoderen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Ay, la vida, no es la sacricidad de hombres y muere una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conoce barreras se apoderan del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guían los centros de la humanidad desde y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos a niveles internos, servicio para el cual estamos más capacitados. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen, glorificada por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, puso ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal. En la sinagoga de Satanás, en la comunión de los mandados, la perdición del cuerpo y la muerte y el infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre, oh luz cósmica manifiesta, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo monetérico babantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia de vuelta, pero no las. ¡Ya! Satanás que nos sufre. No, no faltará. La verdad que nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!